Nicolás Redondo Terreros, que acaba de publicar este libro que tiene una parte de autobiografía y sobre todo de ensayo sobre las experiencias, vivencias políticas de su etapa como político en activo, pero también sus reflexiones y análisis sobre la situación actual, ¿no? No me resigno, es el titular, Populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español, editado por la Esfera de los Libros. Que, por cierto, don Nicolás, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos, Antonio? Lo presentás el próximo martes, 12, el 12. Martes 12. ¿verdad? Círculo de Bellas Artes de Madrid. Círculo de Bellas Artes, estamos Alfonso Guerra, Mira qué bien. Álvaro Delgado Gal y yo, con el libro entre manos. Bien, ahora Para me acordaba... mí es un honor, además, claro, que estén estos dos grandes personajes, Alfonso Guerra por un lado y Álvaro, que yo le quiero mucho y me parece que es una de las mejores cabezas de este país. Que hablábamos antes de Alfonso Guerra, que precisamente en El Mundo, entre otras cosas, ha hecho unas declaraciones muy interesantes. Y dice, sí. Dice, si esto no amaina, vamos camino del Caribe. O sea, está diciendo, dice, vamos, es que nos vamos a convertir en una república bananera, Nicolás. Sí, y es que esta mañana se lo decía a otros compañeros tuyos, ¿no? Ayer me preguntaba, después de la entrevista del presidente del gobierno, ¿cómo hemos podido llegar a esto? Viendo el sábado a representantes del Partido Socialista y de Junts corriendo por el aeropuerto de Ginebra, los periodistas detrás, a una reunión con un acompañante que supongo que será de pago y de lujo, para hablar del futuro de España, en definitiva, porque es qué papel tiene Cataluña dentro de España. Y la verdad es que me preguntaba exactamente esto, ¿cómo hemos podido llegar a esta situación que... Vamos a ver, no quiero tampoco frivolizar, porque es dramática y tiene Alfonso Guerra mucha razón, se están debilitando las instituciones de una forma clara y supongo que de eso hablaremos porque de eso hablo en el libro, ¿no? Pero viéndoles trascandilear por el aeropuerto de Ginebra, yo tenía la sensación que esto que está sucediendo es a la política lo que los vingueros a Ciudadano Kane. Hay tanta diferencia entre la política grande, seria, de altura, comprometida con la sociedad, a los cascandiles que están protagonizando este sainete sin ninguna gracia, y luego, claro, el día siguiente. Porque siempre, Antonio, desde que nos conocemos, pero es verdad que pensamos que no puede ser peor y termina siendo peor. Es verdad. Cuando, al final, ayer... oí que el presidente del gobierno comparaba esas reuniones con las reuniones del gobierno de Aznar con ETA, me quedé sorprendido. Que tú las recuerdas en el libro, en uno de los capítulos dedicados a ETA, lo que significó, lo que supuso, y tú recuerdas que esa reunión, fíjate, hubo en Argel, de Felipe González en Argel, pero también las hubo efectivamente en Ginebra, pero bueno, fue una reunión en la que, como dices también en el libro, dice, bueno, allí, una vez que se vio lo que pretendían estos terroristas, aquí nunca hubo ningún acuerdo. No hubo acuerdo ni se cedió nada. Con el Partido Socialista en Argel, ni con el gobierno del señor Aznar. No lo hubo. Bueno, pero ayer el presidente terminaba diciéndonos que los que han ido allí no han ido en nombre del Partido Socialista, sino en nombre del gobierno, porque si son lo mismo, y eso es ya más grave, ¿no? Y... Aznar seguía deteniendo a la gente de ETA mientras estuvo en aquellas negociaciones. Y legalizó a Batasuna. Y legalizó a Batasuna, no dio nada a cambio de aquellas negociaciones. Nosotros tenemos ya un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, que la amnistía, que está redactado por ellos. Pero bueno, todo eso se puede pasar. Lo que más me preocupa a mí es la frivolización del sufrimiento. Si nosotros no podemos banalizar lo que sucedió en aquellos tiempos durísimos en los que ETA actuaba, y ante aquella situación cada uno hizo lo que pudo, y al final yo creo que terminamos derrotando policialmente a la banda terrorista. Lo terrible de la paradoja terrible es que, habiendo derrotado a ETA, Bildu Batasuna nos está ganando a nosotros, y está ganando en política y en el relato político, lo cual solo puede suceder en un país como el nuestro, ¿no? Que el derrotado termine ganando a los que le ganaron, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, nunca se puede frivolizar de esta manera, porque además se relaciona la ignorancia con la vanidad y el desparpajo, porque esa misma
alusión a ETA, se hizo también con Hamás, que es absolutamente distinto. Efectivamente. ¿No? Son cosas distintas. No muestre continuamente usted su ignorancia, por favor. Si es que tenemos que tender a evitar que los demás sepan lo que no sabemos. Y estos parece que se vanaglorian de lo que no saben, ¿no? Dedicas un capítulo, por cierto, como es una de las noticias del día, al pacto de PSOE con Podemos. Sí. Al pacto del PSOE con Podemos, Sánchez Iglesias, que tú rechazas, por cierto, y explicas por qué lo rechazas, ese pacto, ¿no? Yo leeré alguna cosa que me parece muy interesante, pero bueno, hoy hemos conocido, por cierto, Nicolás, que Podemos, por ejemplo, pues se desgaja de Sumar y se pasa al grupo mixto. Yo decía antes, hombre, esto lo que conllevará es más inestabilidad a un gobierno inestable, que ahora tendrá que negociar no solamente con Puigdemont, con Junqueras, con Ortúzar, con Otegi, sino también con Podemos. Más complicado todavía. Claro, más complicado. Mi criterio es que tenemos gobierno, es evidente, han nombrado ministros y todos los cargos que están relacionados con un gobierno, pero no va a haber un gobierno que gobierne. Va a haber un gobierno que esté, pero no que gobierne. Ahora más complicado, va a ser más complicado porque además Podemos querrá resaltar su perfil en relación con Yolanda Díaz y en relación con el PSOE, se relacionará de verdad con quien se relaciona de verdad, que es con Bildu y con RC, harán un frente muy intenso entre esos partidos. Bueno, la peor situación. Y esa no es una situación sobrevenida, no es una situación que no dependa de nosotros. Esa situación se ha provocado por lo que se está haciendo en el gobierno hoy, capitaneado por desgracia por el Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué rechazaste ese pacto de Sánchez con Podemos? Porque si tú dices, hombre, el PSOE no ha negociado nunca con los comunistas y ha llegado al gobierno con los comunistas. Bueno, hay muchos motivos, ¿no? El PSOE sí ha negociado con los comunistas. Sí, no, pero nunca un gobierno. En gobierno, a eso me refiero, un gobierno de la nación. Un gobierno. ¿Por qué? Hay motivos de carácter general que todo el mundo entenderá. Los países salen adelante, progresan, cuando las políticas se hacen en la zona moderada y central de la sociedad. Podemos era un partido y es un partido, como Sumar, extremista, está en la periferia de la política. Lo quieren reconocer o no, por cierto, como está Vox. Y eso no me gusta a mí, yo soy una persona moderada, razonable. Hoy he leído una encuesta que aparecerá mañana, creo, en algún medio de comunicación, en el que un porcentaje amplísimo de ciudadanos españoles pensaban que lo más razonable era un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que era lo más razonable. Bueno, primero, por lo tanto, está esa reflexión de carácter práctico. Oiga, pónganse ustedes de acuerdo antes de recurrir a partidos como Podemos. Podemos era y es una mixtura clara de todo el neocomunismo, peronismo, políticas identitarias iberoamericanas, etcétera, etcétera. Vamos a ver, lo peor de lo peor. Es decir, es verdad que ahora Zapatero parece enamorado de esa ideología renovada, pero que es la de siempre, ¿no? Esto que está en el plan de Puebla o como se llame, el grupo Puebla, pero eso es un auténtico desastre ideológico. Ningún país que ha estado gobernado por ellos ha prosperado, sino al contrario. Han disminuido los ámbitos de libertad y han disminuido las posibilidades de progreso de todos. Y el estado de bienestar se resiente. Efectivamente, estoy en contra y luego estoy en contra por otra cosa, que es de carácter histórico, ideológico, más dogmático, por lo tanto. Muchos socialistas, con una cierta indolencia intelectual, terminan pensando que los comunistas antes, Sumar hoy o Podemos en medio, son igual que nosotros, pero un poco más valientes, un poco más aventureros, un poco más vanguardistas. Simplemente consideran que es una diferencia de grado. Yo no lo creo. Yo creo que hay una diferencia sustancial entre el socialismo democrático y lo que era antes el comunismo, lo que es ahora el neocomunismo, peronismo, etcétera, etcétera, que es la libertad individual. Y eso se vio en los años 20 del siglo pasado con la reflexión de Fernando de los Ríos, cuando pregunta
sobre la libertad en Rusia, pero yo pongo en el libro no solo esa pregunta que todo el mundo conoce, que Lenin le dice ¿para qué la libertad? ¿Verdad? El comunista dice ¿para qué la libertad? Bueno, yo pongo en el libro, escribo en el libro la carta que él envía después a su mujer cuando sale de Rusia, como suspirando, como diciendo, bueno, ya salgo de ese mundo donde no hay libertad. De Fernando de los Ríos digo a su mujer, ¿no? Y yo creo que efectivamente existe una diferencia sustantiva entre ellos y nosotros, que es el ámbito de libertad individual de los ciudadanos. Bueno, son motivos prácticos. Los países no funcionan cuando están los extremistas en el gobierno. Ningún país ha funcionado. Segundo, habitualmente, además, esos casos el Partido Socialista ha terminado diezmado y quebrado cuando ha tenido relación con los comunistas en el gobierno. Y tercero, hay motivos ideológicos, desde una socialdemocracia, diríamos, sana, razonable, del siglo XX, del siglo XXI, ¿no? Todos esos son motivos suficientes para decir, oiga, yo voy por el centro, yo me pongo de acuerdo con el PP. No hay ningún motivo para no ponerse de acuerdo con el Partido Popular. No hay ningún motivo, y no es cierto, y mienten como mienten en muchas otras ocasiones cuando dicen que este es un gobierno en contra de la extrema derecha y que no había más posibilidades. No es verdad. El gobierno más razonable, más sólido, más tranquilo, el mejor para España, el que podía hacer reformas que España necesita. Estaban hablando ustedes de la justicia, pero otras muchas reformas. El gobierno razonable era un gobierno que pasara por un acuerdo entre quién ganó las elecciones, que fue el Partido Popular, y quien tuvo un magnífico resultado, que es verdad que lo tuvo, que fue el Partido Socialista. Simplemente se decidió que no. Pero esa era una posibilidad que era la mejor para los españoles. Otra cosa distinta es que optaran por la solución mejor para ellos, que no es la mejor para los españoles. Ahora, claro, eso solamente se arreglará el día en que quienes dirigen ahora el Partido Socialista pues dejen de hacerlo y vengan otros que efectivamente pues tengan probablemente un sentido de Estado que a lo mejor no tienen los actuales y que sean pragmáticos y consideren como hasta la irrupción prácticamente de Sánchez, ¿no? El Partido Socialista y el PP, pues, no sé, pues pactaban los asuntos de Estado, ahora ya ni eso. No suficientemente. Es verdad que ahora estamos en una situación muy grave y, claro, ha habido pactos. Pero yo reflexiono sobre esto en el libro, ¿no? Es verdad que hicimos una transición modélica y que yo la defenderé siempre y que fue un éxito y que estableció el periodo más brillante de nuestra historia moderna, porque empiezan a hablar de nuestra historia moderna, vamos a dejarlo ahí. Eso es cierto, pero también es cierto que la desconfianza entre el centro derecha y el centro izquierda puso a los nacionalistas en una posición privilegiada, demasiado privilegiada. Claro, si comparas aquella situación con esta, no tiene posibilidad de comparación, cierto, no es lo mismo, ¿no? Pero ya en aquel momento había una influencia del nacionalismo excesiva para su representación. Yo hago referencia al Cursal. Sí. En el Cursal estuvo la mejor España, la mejor. Y no porque estuviera yo concretamente. Estaban los secretarios generales de la UGT y comisiones obreras, estaban intelectuales, casi todos, porque el Grupo Prisa en aquel momento decidió apoyar. Había más gente, la gente que estaba en aquella reunión había pasado más años en la cárcel, en la lucha contra el franquismo, que todos los demás que ahora hablan tanto, ¿no? Era lo mejor. Y sin embargo, lo digo también en el libro, yo creo que fue brillante y efímero, fue el último ejemplo extraordinario de la transición y desapareció pronto. ¿Por qué? Porque el nacionalismo vasco lo vio como un peligro, claro. Pero el nacionalismo vasco no tenía fuerza suficiente para derrumbar aquel proyecto. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que le apoyaron gente que no era el Partido Nacionalista Vasco para derrumbar aquel proyecto, ¿no? Sucedió lo mismo con el Pacto por las Libertades, y contra Zapatero, el terrorismo, que Zapatero enarboló muy intensamente. Ese es un pacto que nace de una reflexión, de unas Aznar y Zapatero conversaciones. Sí, pero eso nace en Londres, sí, entre unos amigos que Esther conoce, ya difuntos los dos, por cierto, y yo, Chiqui Venegas, sí, Mario Unendía y yo. Y decimos, oiga, si tenemos este problema, que es el terrorismo, y ellos juegan
con quién va, con quién está en el gobierno. Según quién esté en el gobierno, juegan de una forma u otra. Hagamos que ese juego sea imposible. Gobierne quien gobierne. Fíjate si es sencillo. Después de 20, tuvieron que pasar 20 años para que decidiéramos esto, ¿no? Oiga, gobierne quien gobierne. En relación con ETA, hacemos la misma política. Da igual, nos ponemos de acuerdo y hacemos la misma política. Y gente con mucha capacidad de entendimiento, Rubalcaba fue el protagonista de todo aquello, se hizo el Pacto por las Libertades, que fue una idea, como digo, que nació en aquel viaje que hicimos. Bien, el pacto antiterrorista enseguida tuvo enemigos. Primero, los nacionalistas, que no pueden ver ningún pacto nunca entre el PP y el PSOE, porque cualquier pacto entre el PP y el PSOE limita su capacidad de acción. Por lo tanto, estaban en contra de este, como estarán en contra de cualquier pacto de Estado que tengan los dos grandes partidos. Pero eso es lógico. Como diría Felipe González, va de soa. Eso es lógico para ellos. Estaba en contra también otro partido que lógicamente tenía que estar en contra, el PSC, porque el PSC nunca ha compartido las estrategias nacionales del PSOE. El PSC ahora es más influyente que antes, pero ahora como antes... Montilla y Maragall, a los que sí. le dedicas algún puntito crítico. Sí, yo le pongo muy bien, así, yo le pongo muy bien a Maragall, sí. Y tengo mis dudas sobre Montilla. Sí, muy educadamente, desde luego. Pero bueno, en cualquier caso... bueno, eran más influyentes, son ahora mucho más influyentes que antes, pero siempre han sido, no nos equivoquemos, desde que creamos el PSC, que lo creamos nosotros mismos, siempre ha sido la retaguardia del nacionalismo, una especie de nacionalismo avergonzado, que no tenía ninguna influencia cuando Felipe González o Alfonso Guerra eran los líderes, pero cada vez que se debilitaban más los liderazgos en el resto de España, adquirían ellos más influencia, ¿no? Bueno, pues estaban ellos también, pero no era fuerza suficiente para debilitar el Pacto por las Libertades, no tenían fuerza suficiente. ¿Qué debilitaba el Pacto por las Libertades? La incomprensión en el Partido Socialista, la incomprensión de acuerdos con el Partido Popular, es decir, no comprendían que había... Ahora hay muchos que lo aceptan y yo estoy encantado, pero en aquella época un pacto con el Partido Popular, bueno, en realidad un pacto con el Partido Popular provocó que yo me fuera de la política, ¿vale? Porque no lo comprendieron en mi partido, ¿no? Sí. Bueno, pero en todo caso, que la reflexión no es tanto personal como política, hombre, pues era evidente que le dábamos al nacionalismo un protagonismo que no tenía. Y eso es lo que tú criticas precisamente en el libro. Sí, yo no soy antinacionalista. Ya, pero decía, hombre, al final, ¿qué se ha hecho? ¿Engordar al nacionalismo o fortalecerlo en momentos darle mucha importancia? Claro, darle importancia. Pero el nacionalismo decidía, y es paradójico teniendo en cuenta la historia del PNV, es paradójico. Yo lo puedo decir, porque además de conocerme bien la historia del PNV, he compartido muchas relaciones. Pero el PNV daba carnets de buenos demócratas o malos, según si era un partido para ellos franquista o no franquista. Digo, ustedes no tienen esa legitimidad, ni histórica, ni política, ni cuantitativa, ni cualitativamente, ¿no? Pero Arzayus sí lo decía con toda tranquilidad del mundo. Estos son franquistas. Digo, ¿usted qué me dice, compañero? No, tú escribes, dice, después de acontecimientos como la traición del Partido Nacionalista Vasco a Rajoy, sí, la moción de censura, el nacionalismo vasco sigue gozando de un crédito incomprensible en la derecha y en la izquierda española. Bueno, en la derecha y en la izquierda, porque todavía el otro día Aitor Esteban amenaza al PP con sacar no sé qué vergüenzas y el PP no ha dicho que rompe las relaciones con ese partido. Se ha callado. Bueno, no digo nada. Oiga, ¿pero por qué? Pero no se deje usted amenazar por ese partido político. Pero si ha habido algo, dígalo usted, y ya sé que usted no es de confianza. Ya está. Entonces siempre hay una tendencia a dulcificar más el nacionalismo vasco que el catalán. Más. Ahora, de todas formas, Nicolás, ¿para qué va a servir? Porque claro, la teoría de Sánchez es que todo esto va a mejorar la convivencia, que la situación en Cataluña está mejor. Tú cuestionas todo eso, me dices, bueno, en el fondo, usted no está mejor ni mucho menos, está como estaba y como siempre ha estado. Bueno, ¿para qué va a mejorar o qué va a pasar con esto de la amnistía, con esto de esa negociación para el referéndum de independencia, la condonación de una deuda estratosférica, una financiación a medida de que está exigiendo Cataluña en detrimento de otras regiones, etcétera, etcétera? ¿Todo esto para qué va a servir? Yo en el libro me lo he tomado muy en serio
pueden estar equivocados con mi diagnóstico, pero he hecho un esfuerzo muy grande para hablar de la situación en Cataluña y qué motivos y causas hacen que la situación actual en Cataluña sea diferente a la anterior. Y es verdad que es diferente. Pero no es diferente por los pactos del PSOE con RC la legislatura pasada o con Junts ahora. No, no, no. Es diferente porque les derrotamos. Porque hicieron todo lo que hicieron y al final un Estado que creían débil, que creían caduco, que creían incapaz, con los jueces y unas fuerzas de seguridad que fueron en muy malas condiciones allí, que es algo que se tiene que recordar para que no se vuelva a repetir nunca más, que en nuestro propio país las fuerzas de seguridad tuvieron que ir en un barco y dormir en un barco, los que pudieron dormir que en un el barco. del Piolín. Y esto fue el gobierno anterior. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, la derrota fue que unos jueces y las fuerzas de seguridad en un día acabaron con aquello y que los jueces, sorprendentemente, hicieron un proceso judicial impecable, que todos pudimos ver en el Tribunal Supremo, y no se encontraron con jueces trabucaides, se encontraron con Marchena y con estos personajes que son verdaderas eminencias del derecho y de la justicia y que nadie les puede poner un reparo. No se encontraron con un coronel del siglo XIX, se encontraron con la gente que más sabe y mejor aplica el derecho, pero no solo en España, probablemente están equiparados al resto de los jueces europeos. Y entonces eso les fue arrinconando a los nacionalistas, y luego resulta que además viene un COVID, que entonces ya dile tú a un independentista que se preocupe de la independencia, cuando ha perdido el trabajo puede morir, y luego empieza la política seria, que eso es fundamental, la seria de verdad, que empieza con la invasión de Rusia a Ucrania, y entonces ya no puedes ir por ninguna cancillería diciendo que tú quieres ser independiente, porque estamos ya en otro momento histórico, y porque además los nacionalistas catalanes con quien habían tenido relaciones era con el tercero o el cuarto nivel de Putin. No llegarían a más tampoco vamos a creer que estuvieron en la sala oficial de Putin, estarían en el cuarto o quinto nivel, y por ahí andarían trajinando como siempre, pero estaban con ellos. Entonces todo eso va desinflando el independentismo. No que quitáramos del Código Penal la sedición. No. Es más, yo creo que el independentismo, el suflé del independentismo ha bajado por lo que digo yo, y sin embargo les hemos dado instrumentos, la legislatura pasada y esta no digamos, para que impongan de una forma brutal y sin esfuerzo su pensamiento que en Cataluña de una forma absolutamente definitiva. Hoy tienen más instrumentos que nunca, ¿no? La independencia no la van a lograr nunca, porque no han tenido capacidad ni energía para ser sujetos de la historia. No la han tenido antes, no la han tenido ahora, ni la tendrán después. Pero sí tienen capacidad para dos cosas. Una, para imponerse en Cataluña, haciendo que esa tierra, esa sociedad se empobrezca y pierda el pie que tenía de máquina, tractores, máquinas de liderazgo en España. Esa capacidad sí la tienen, como lo han demostrado en Cataluña y más concretamente en Barcelona. Y tienen otra que es terrible, Antonio, y que es la que más me preocupa a mí, porque además ha sucedido más veces en la historia y está sucediendo ahora, y puede tener que ver con lo que decía Alfonso Guerra. Ellos sí tienen capacidad de contagiar la política española, y la han contagiado. Nos han traído contaminarla. Han traído todos los peores vicios de aquella política aquí, y ya ha pasado más veces en la historia. No son capaces de imponerse, porque para ser un sujeto de la historia hace falta energía, inteligencia, capacidad de sacrificio. Ellos no tienen suficiente de nada de esto, los independentistas digo, pero sí tienen capacidad, y lo han demostrado en la historia, y puede que estemos en una situación hoy parecida, sí tienen capacidad de abortar proyectos ilusionantes españoles. Eso sí lo tienen. Pero claro, Nicolás dice no van a conseguir la amnistía, pero probablemente sí consigan un referéndum, ojo. No, otra cosa es que... No, la amnistía ya la han conseguido. No, perdón, la independencia, decía la independencia. Pero probablemente sí consigan un referéndum. Sí. Bueno, mi impresión, y también es una...
pues ya no viene en el libro, pero otra cosa el criterio, el relator, que se decide. El relator o el acompañante, el verificador, solo el verificador, como quieran llamarlo, solo tiene una justificación. Solo tiene una justificación. Que se esté buscando vestir el santo del referéndum. Claro. Si no, no tiene justificación. No puedes gastar tanto crédito político con lo nacional y de partido con un verificador si el objetivo no es muy grande. Si han conseguido la amnistía y han conseguido todo lo que está en el proyecto, en los acuerdos, ¿qué es lo que queda? El referéndum. Y el verificador es un instrumento que el objetivo que tiene, bueno, una plataforma que el objetivo que tiene es vestir un referéndum. Y no hay otra posibilidad. Así no hay. O se equivocan tanto que parecería increíble que se equivocaran tanto. Yo creo que esa es la pretensión y eso es lo que justificaría 1, 2 o 3, no sé cuántos son ya intermediarios de estos que puedan tener. Y los que vengan. Dedicas un capítulo con esta pregunta. ¿Es posible otro PSOE? Bueno, yo no sé si es posible otro PSOE. PSOE ha habido muchos. Ya, claro, por eso. Pasa revista a todos los PSOE. No sé si en eso coincidimos. Yo creo que sí coincido con Alfonso, pero Alfonso lo hizo de otra forma, ¿no? Yo soy una persona que admira sobre todo... Tiene que ser otro PSOE y con otros dirigentes que sí, claro. Son los actuales, lógicamente. Yo soy una persona que admira sobre todo en la izquierda a Besteiro, no porque acertara mucho, sino por su talla moral. Admiro también a Indalecio Prieto. Perdedor en el PSOE. Sí, perdón, en el PSOE. Y admiro a Indalecio. Indalecio además le admiro la parte del exilio, porque Indalecio Prieto se pasó lamentando lo que no había hecho el resto de su vida en México, el pobre hombre, y es verdad. Y todos los discursos de don Indalecio Prieto son discursos en México, son discursos dedicados a lo que no había hecho en España, a las deficiencias de lo que había sucedido en España con su benevolencia, con su aquiescencia o con su... En ocasiones, en otras ocasiones es verdad que se enfrentó y se enfrentó muy duramente. Pero bueno, en cualquier caso, a esas personas las admiro. Pero el mejor PSOE, es decir, el que más ha servido a España, porque los partidos son un instrumento, no tienen ningún valor los partidos si no cumplen con su objetivo, y su objetivo es meramente instrumental. El mejor PSOE de esos 100 y pico de años es el PSOE que nace en el 72, 74, Congreso de UGT o Congreso, ese famoso Congreso de Suresnes, y termina con la derrota de Felipe González. En el 96. Yo creo que era un partido... Era un partido reformista. Por ejemplo, podía ser un partido radical al estilo del Mediterráneo, pero el PSOE de aquella época, a todo se le puede poner reparos a lo que digo, porque es un repaso histórico y puedes, según qué perspectiva establezcas, puedes poner un reparo u otro. Pero me interesaba realzar las características fundamentales, aunque todas esas características tuvieran excepciones y algunas grandes. Entonces, el partido de González, tal vez, además por la relación en aquella época con UGT, de González y Guerra, era un partido que tenía más que ver con Willy Brandt que con Mitterrand, con Olof Palme que con el Partido Socialista Italiano. Es decir, un partido claramente socialdemócrata, pero del centro de Europa, nada que ver con el Mediterráneo o con Francia, ¿no? Era un partido, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, era un partido con una clara vocación de mayorías. Lo que quería era ganar. Ahora lo que quieren es gobernar. Y es diferente querer ganar a querer gobernar. Porque si tú quieres ganar, tienes que hacer un discurso amplio para que te vote mucha gente. Y si haces un discurso amplio, tiene que ser un discurso moderado, que es lo que en términos generales se hacía. Habrá gente que no lo comparta, pero eso era así. Ahora, ¿qué sucede? Que solo se trata de gobernar. Por lo tanto, solo se trata de tener a los tuyos prietas las filas. Y por lo tanto el discurso es más agresivo, porque solo quieres gobernar. Luego ya puedes unir a Sumar, a Junts y al otro, y gobiernas. Nadie piensa en ganar en el PSOE. Y como decía el clásico, si no quieres ganar, seguro que no ganas. Si quieres ganar, puedes perder. Pero si vas sin ganas de ganar, no ganas. Bueno, eso es lo que nos ha pasado. Pero eso radicaliza la política española. Si tú no tienes vocación de mayoría, de introducir en tu proyecto a personas que no sean de tu parroquia, al final se hace todo más numantino, más enrocado, más estridente. Y eso es lo que digo. ¿Es posible?
No lo sé. Lo que sí sé es que si no lo hace el PSOE en el futuro, lo harán otros, porque España necesita eso. Bueno, de hecho, el libro concluye con la frase que da título al mismo, no me resigno, y vienes a decir que seguirás defendiendo lo que siempre has defendido, eligiendo la libertad antes que la obediencia ciega, ¿no? Sí. Por ejemplo. Claro, sugieres que no descartas volver a afiliarte a ese PSOE que pueda surgir, ¿no? Coincidiremos en el camino, yo ya tengo una edad también. Yo no sé si lo digo bien porque tengo muy mala memoria, ¿no? Recuerdo en el libro una frase de Camus, la de Camus, otro monumento moral de Europa, de la posguerra, que dice: nací de izquierdas y moriré de izquierdas, a pesar de mí y a pesar de la izquierda. Bueno, sabiendo la biografía de él, además, una biografía extraordinaria, con un valor ético superior a cualquier dimensión. El de los terrorismo que estaban en no su es entorno, resistencia, es barbarie, decía Camus. Y luego, claro, su capacidad de luchar en contra del comunismo, que le acarreó un aislamiento en la Francia, en el París de Sartre y todos estos, y muy inmenso, ¿no? Este hombre decía esto, y esto yo lo certifico también. Creo que moriré de izquierdas, a pesar de mí y a pesar de la izquierda, ¿no? Que me dará muchos disgustos. Pues Nicolás Redondo Terreros, muchísimas gracias por acompañarnos. El 12 se presenta en el Círculo de Bellas Artes con Alfonso Guerra y Álvaro Delgado Gal. Estoy encantado de veros. Y será un acontecimiento, porque ahí estaremos. Yo estoy encantado con los padrinos. Vamos, en una situación como la actual, será una cita de información política, digamos, de primera... Allí les espero. De alto nivel. Y yo estoy encantado con los padrinos, que creo que gana con creces a los padrinos de la presentación de otros libros. Y el libro, en cualquier caso, muy, muy interesante, y además ameno, tiene muchas partes amenas. El libro lo he escrito yo. Claro, para empezar. Gracias, Nicolás, hasta siempre.